Pocas naciones han vivido tanto y han cargado con tanto peso sobre sus espaldas como Alemania. Un país que conoció el esplendor, pero también la ruina, que fue imperio, república, dictadura y finalmente una democracia sólida. Un pueblo que vio su bandera flamear sobre París y luego fue obligado a reconstruir su patria desde los escombros. Esta es la historia de una nación que fue partida en dos, no solo por muros de concreto, sino por heridas profundas, silencios forzados y cicatrices que aún hoy duelen. Y tal vez, de alguna forma, también es tu historia, porque todos hemos tenido momentos de orgullo y todos también sabemos lo que es caer, ser juzgados, ser señalados, ver lo que amamos hecho pedazos y aún así elegir levantarnos. En este video no solo vas a conocer la historia completa de Alemania, vas a vivirla. Vas a caminar por los campos de batalla, sentir el peso del silencio de los muros e identificarte con un pueblo que supo transformarse, no por olvidar su pasado, sino por enfrentarlo con coraje, porque Alemania no es solo potencia, industria y modernidad. Es prueba viva de que la historia no está escrita en piedra, está escrita en decisiones, y a lo largo de esta jornada vas a entender algo profundo, que no importa cuán rota esté una nación, siempre hay un camino de regreso. Antes de comenzar esta poderosa historia, te pido algo muy especial. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido como este. Y si de verdad quieres que este mensaje llegue a más personas, escribe en los comentarios esta frase: todos podemos reconstruirnos como Alemania lo hizo. Repito, todos podemos reconstruirnos como Alemania lo hizo. Tu comentario, por más simple que parezca, puede tocar a alguien que lo necesita. Y juntos podemos llevar esta palabra de transformación mucho más lejos. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a ver a continuación no es solo historia, es un espejo para el alma. 1. Los pueblos germánicos, los orígenes de Alemania. Antes de que existiera cualquier noción de Alemania como nación, lo que hoy conocemos con ese nombre era una tierra cubierta por vastos bosques, ríos turbulentos y montañas que parecían tocar el cielo. Allí vivían numerosos pueblos germánicos, tribus libres e indomables que no respondían a ningún rey ni imperio extranjero. Sus nombres resuenan como ecos de un pasado antiguo: sajones, francos, vándalos, alamanes, suevos, queruscos, cada uno con sus costumbres, sus dialectos, su forma de vivir y de guerrear. Estos pueblos no eran unificados, ni mucho menos. Vivían en pequeñas comunidades, organizadas en clanes, donde el jefe guerrero era elegido por sus hazañas, no por herencia. Eran agricultores, pastores, cazadores, mas también fieros combatientes. Amaban su libertad por encima de todo, y no les gustaba que ningún forastero les dijera cómo vivir, y fue precisamente eso lo que los llevó a enfrentarse al gigante de su tiempo, el Imperio Romano. Durante siglos, los romanos intentaron conquistar estas tierras salvajes al norte del río Rin. Les llamaban Barbaricum, porque no entendían sus lenguas ni sus costumbres. Pero pronto se dieron cuenta de que no sería fácil someter a los germanos. Estos no peleaban en formaciones organizadas, sino que atacaban como fantasmas en los bosques, emboscaban a sus enemigos y desaparecían entre la niebla. El momento que marcó para siempre esta lucha fue la batalla del bosque de Teutoburgo, en el año 9 después de Cristo. 3 legiones romanas lideradas por el general Varo fueron emboscadas y aniquiladas por una coalición de tribus germánicas lideradas por Arminio, un jefe tribal que había servido como oficial en el ejército romano y que conocía perfectamente sus debilidades. Durante 3 días, los romanos fueron acorralados entre los árboles, la lluvia y el lodo. No hubo escapatoria.
Fue una masacre. Roma nunca más intentó conquistar completamente esas tierras. El río Rin se convirtió en una frontera natural y los pueblos germánicos conservaron su independencia por un tiempo. Este evento no solo fue una victoria militar, fue el nacimiento simbólico de un pueblo que siglos más tarde daría forma a lo que hoy llamamos Alemania. Porque aunque aún faltaban muchos siglos de guerras, imperios y transformaciones, la semilla ya estaba plantada. Un pueblo orgulloso, fuerte, resistente, que nunca aceptó ser dominado. 2. El Imperio Carolingio y el nacimiento del Sacro Imperio Romano Germánico. Después de siglos de luchas tribales, resistencia a Roma y una identidad aún en formación, los pueblos germánicos dieron un salto hacia la historia imperial de Europa con la llegada de una figura legendaria, Carlomagno. Carlomagno, conocido como Carlos el Grande, no era alemán en el sentido moderno, pero su reinado tuvo un impacto crucial en los territorios que hoy forman parte de Alemania. Como rey de los francos, logró unificar vastas regiones de Europa occidental, incluyendo gran parte de las tierras germánicas. Y en el año 800 fue coronado emperador del Imperio Romano de Occidente por el Papa León III, en la majestuosa Basílica de San Pedro, en Roma. Ese acto fue más que simbólico. Representó el renacimiento del ideal de un imperio cristiano en Europa, fuerte, culto y guiado por Dios. Carlomagno no solo era un guerrero formidable, sino también un promotor del conocimiento, de la fe cristiana y de la organización social. Fundó escuelas, impulsó el uso del latín, apoyó a los monasterios y estableció un sistema legal más sólido. Las tierras germánicas se beneficiaron de esta administración. Se fundaron ciudades, se expandió el cristianismo y surgieron los primeros intentos de una identidad imperial entre los pueblos del este del Rin. Pero como suele ocurrir en la historia, tras la muerte de Carlomagno en el año 814, su imperio fue dividido entre sus nietos. Lo que alguna vez fue una gran unidad se fragmentó. Sin embargo, una parte esencial sobrevivió. La parte oriental del imperio, que con el tiempo sería conocida como el Sacro Imperio Romano Germánico. Este nuevo imperio fue fundado oficialmente en el año 962 por Otón I, rey de Germania, quien fue coronado como emperador de los romanos. A partir de ese momento, los pueblos germánicos quedaron ligados a esta idea de imperio cristiano y universal. Aunque en la práctica el Sacro Imperio era un conjunto altamente fragmentado de ducados, condados, obispados y ciudades libres, todos con cierto grado de autonomía, pero bajo la figura simbólica del emperador. Otón I fortaleció el poder del trono al aliarse con la Iglesia, enfrentarse a los nobles rebeldes y mantener un delicado equilibrio entre la autoridad imperial y las libertades locales. Durante siglos, el Sacro Imperio sería una estructura compleja, con múltiples voces, conflictos internos y aspiraciones territoriales. No era aún la Alemania moderna, pero las piezas ya estaban sobre el tablero. Un idioma común en evolución, una cultura germánica cristianizada y una red de ciudades, castillos y reinos que, con el tiempo, reclamarían un destino común. Y así llegamos al próximo capítulo de esta historia, donde las ciudades comienzan a florecer, los castillos se alzan sobre colinas y una nueva revolución espiritual está por estallar, la Edad Media y la Reforma Protestante. 3. Edad Media, ciudades libres, castillos y Reforma Protestante. Con el Sacro Imperio Romano Germánico ya establecido, la Edad Media se convirtió en un largo periodo de evolución, contrastes y tensiones. No era una Alemania unida como hoy la conocemos, sino un mosaico de territorios independientes, ducados, condados, principados, obispados y poderosas ciudades libres que comenzaban a destacar por su riqueza, comercio y organización.
Ciudades como Colonia, Hamburgo, Lübeck, Nuremberg y muchas otras se transformaron en verdaderos centros de vida urbana. Algunas se unieron a la famosa Liga Hanseática, una alianza comercial del norte de Europa que dominaba el comercio marítimo del mar Báltico y del mar del Norte. Estas urbes prosperaban con el intercambio de sal, tejidos, especias, maderas y metales. Mientras tanto, en las zonas rurales, la vida era completamente distinta. Los castillos medievales se alzaban sobre colinas, dominando el paisaje como símbolos del poder feudal. Señores feudales gobernaban sobre campesinos, y la Iglesia tenía un enorme control espiritual y político sobre la población. Era una sociedad profundamente jerárquica, donde el campesino debía obediencia, el noble imponía tributos y el obispo tenía la última palabra. Pero algo se estaba gestando en el interior de esta estructura, el deseo de cambio, y ese cambio estalló en el siglo XVI, cuando un monje alemán desafió públicamente el poder de la Iglesia de Roma. En el año 1517, en la ciudad de Wittenberg, Martín Lutero, un profesor de teología, clavó sus 95 tesis en la puerta de una iglesia. En ese documento, criticaba fuertemente las indulgencias, una especie de perdón divino que se vendía por dinero, y cuestionaba la autoridad papal. Lo que comenzó como una protesta académica se transformó rápidamente en un movimiento religioso, social y político que sacudiría toda Europa. La Reforma protestante nació en suelo alemán, pero sus ondas expansivas alcanzaron el corazón de todos los reinos cristianos. Lutero fue excomulgado, declarado enemigo del Papa, pero también fue protegido por algunos príncipes alemanes que veían en sus ideas una oportunidad para liberarse del control de Roma y fortalecer sus propios territorios. La imprenta, una invención alemana reciente, ayudó a difundir los escritos de Lutero como nunca antes. La Biblia fue traducida al alemán, permitiendo que el pueblo leyera directamente la palabra de Dios sin depender del clero. La lengua alemana comenzó a unificarse, en parte gracias a esta traducción, pero este despertar espiritual también trajo conflictos. Protestantes y católicos se enfrentaron en guerras religiosas, persecuciones, divisiones familiares y destrucción de templos. A pesar de las sombras, la Reforma cambió profundamente la historia alemana. Rompió la unidad religiosa, dio poder a los príncipes locales, impulsó la educación, la lectura, el pensamiento crítico y marcó el inicio de una nueva era. Y es justamente esa ruptura religiosa, ese fuego que encendió Lutero, lo que nos lleva al siguiente capítulo: las terribles guerras que desangraron Alemania durante el siglo XVII, especialmente la Guerra de los 30 años. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te está haciendo reflexionar, ¿verdad? Entonces, haz una pausa de un segundo y suscríbete al canal ahora mismo si aún no lo has hecho. Y claro, deja tu me gusta si este contenido está tocando tu corazón o enseñándote algo nuevo. Tu apoyo es lo que permite que este mensaje siga llegando a más personas que, como tú, necesitan recordar que siempre hay una segunda oportunidad. 4. Las guerras religiosas y la devastación de los 30 años. Lo que comenzó con la Reforma protestante encendió una chispa que con el paso del tiempo se convertiría en un incendio devastador. Alemania, fragmentada en decenas de principados, ducados, condados y ciudades libres, se convirtió en el campo de batalla de una de las guerras más destructivas de toda la historia europea. La Guerra de los 30 años, 1618-1648. Aunque este conflicto empezó como una lucha religiosa entre protestantes y católicos, muy pronto se transformó en una guerra política, territorial y dinástica. Cada potencia europea vio en el caos alemán una oportunidad para intervenir y sacar ventaja. El resultado fue una tormenta de violencia,
hambre, saqueos y muerte que arrasó el corazón de Europa Central. Todo comenzó en Bohemia, cuando un grupo de nobles protestantes se rebeló contra el emperador católico del Sacro Imperio Romano Germánico. Lo que parecía una revuelta local se convirtió en un conflicto continental. Participaron Suecia, España, Francia, Dinamarca, los Países Bajos, todos con sus propios intereses, pero librando sus batallas en tierra alemana. Ciudades enteras fueron incendiadas, pueblos desaparecieron del mapa, las cosechas fueron destruidas y las enfermedades se propagaron con rapidez. Muchos soldados no eran ejércitos nacionales organizados, sino bandas de mercenarios que vivían del pillaje, violando, quemando y saqueando a su paso. Los civiles, especialmente campesinos, mujeres y niños, fueron las mayores víctimas. Se calcula que hasta un tercio de la población alemana murió durante estos 30 años de horror. En algunas regiones, simplemente ya no quedó nadie con vida. El hambre, las pestes y la guerra convirtieron campos fértiles en tierras desoladas. La guerra también dejó heridas espirituales y sociales, familias divididas por la fe, territorios que cambiaban de manos una y otra vez, y una profunda desconfianza entre vecinos que antes compartían iglesias, mercados y escuelas. La violencia no distinguía entre católicos ni protestantes. Todos, en algún momento, sufrieron el peso de una guerra que parecía no tener fin. Finalmente, tras 3 décadas de destrucción, llegó el Tratado de Paz de Westfalia, firmado en 1648 en las ciudades de Münster y Osnabrück. Fue una negociación larguísima, donde todos buscaban salvar lo poco que quedaba. El tratado no solo puso fin a la guerra, sino que también redefinió la política europea. Se reconoció el derecho de cada príncipe alemán a elegir la religión de su territorio. Se garantizó una cierta tolerancia religiosa y, tal vez lo más importante, se consolidó aún más la fragmentación del mundo germánico. Alemania quedó dividida en más de 300 estados independientes, cada uno con su moneda, su ejército, sus leyes. Ya no había un imperio fuerte ni una autoridad común. Había un tablero de pequeños poderes, cada uno defendiendo su autonomía. Pero incluso en medio de tanto dolor surgieron nuevas ideas. El deseo de reconstrucción, de orden, de modernización, comenzó a brotar. Y en medio de ese caos renacido, 2 potencias comenzaron a crecer con fuerza: Prusia y Austria. 5. Prusia y Austria, los gigantes dentro del caos alemán. Después de la desolación provocada por la Guerra de los 30 años, el mapa del mundo germánico quedó hecho pedazos. Había más de 300 estados independientes, cada uno con sus propias leyes, monedas, ejércitos. Pero en medio de esa fragmentación surgieron 2 potencias que lentamente comenzaron a destacarse, crecer y dominar la escena política alemana: Prusia y Austria. Austria, con su capital en Viena, era el corazón de la poderosa Casa de Habsburgo, una de las dinastías más influyentes de toda Europa. Desde hacía siglos, los Habsburgo habían ocupado el trono del Sacro Imperio Romano Germánico casi de forma continua, usando su poder político, matrimonial y militar para expandir su influencia. Austria se convirtió en un bastión del catolicismo y en un imperio multicultural que abarcaba partes de la actual Hungría, Chequia, Eslovaquia, Croacia, Eslovenia, Italia y más allá. Era una potencia tradicional, aristocrática y profundamente ligada a la Iglesia. Por otro lado, Prusia era una potencia emergente, moderna, militarista y ambiciosa. Su capital estaba en Berlín y su ascenso fue rápido, estratégico y decidido. A diferencia de Austria, que basaba su poder en la nobleza y el linaje, Prusia apostaba por un Estado fuerte, un ejército disciplinado y una administración eficiente. El rey Federico Guillermo I, conocido como el Rey Sargento, profesionalizó el ejército prusiano.
y su hijo Federico el Grande convirtió a Prusia en una fuerza temida y respetada en toda Europa. Mientras Austria representaba la tradición imperial y la defensa del catolicismo, Prusia encarnaba la innovación, la reforma, el racionalismo ilustrado y el protestantismo. Esta diferencia ideológica y cultural alimentaría una rivalidad silenciosa pero constante que definiría el destino de Alemania durante los siglos XVIII y XIX. Ambas potencias querían liderar el mundo germánico, pero por caminos muy distintos. En varias ocasiones lucharon en bandos opuestos, como en la Guerra de Sucesión Austriaca o la Guerra de los 7 Años, disputándose territorios, alianzas e influencia. Cada victoria de Prusia era vista como una amenaza por Austria. Cada movimiento de los Habsburgo era respondido con astucia por Berlín. Además de lo militar, ambos impulsaron el desarrollo cultural y científico. Viena se convirtió en un centro musical incomparable, cuna de genios como Mozart y Beethoven, mientras Berlín fomentaba las ideas de la Ilustración, atrayendo filósofos, arquitectos, ingenieros y reformadores. Pero había algo que ambas compartían: su influencia creciente en los asuntos del mundo germánico. Poco a poco, las otras ciudades y reinos menores comenzaron a alinearse con uno u otro. El escenario estaba siendo preparado para un duelo final, una competencia por la unificación de Alemania, que ya se sentía en el aire, pero que aún tardaría algunas décadas en concretarse. Y es justamente esa rivalidad, ese choque de titanes entre Viena y Berlín, lo que nos lleva directamente al próximo capítulo: el ascenso de un hombre llamado Otto von Bismarck, o como muchos lo llamarían después, el arquitecto del Imperio Alemán. 6. El ascenso de Otto von Bismarck y la unificación de Alemania. Después de siglos de fragmentación, guerras internas y rivalidades entre principados, la idea de una Alemania unida parecía un sueño imposible. Pero en medio del tablero político germánico, apareció un hombre que cambiaría todo: Otto von Bismarck, el canciller de Prusia. No era un revolucionario, ni un soñador romántico, sino un estratega frío, decidido y profundamente nacionalista. Bismarck tenía una visión clara: unificar los estados alemanes bajo el liderazgo de Prusia, excluyendo completamente a Austria. ¿Cómo? No con discursos ni asambleas, sino con lo que él mismo llamó sangre y hierro. Sabía que la unificación solo se lograría a través de guerras calculadas, alianzas inteligentes y diplomacia agresiva. El primer paso llegó en 1864, cuando Prusia se alió con Austria para enfrentar a Dinamarca y tomar los ducados de Schleswig y Holstein. Fue una guerra breve y la victoria fue compartida, pero eso solo fue el principio. Bismarck usó el conflicto posterior por la administración de esos territorios para provocar una guerra directa con Austria. Así estalló en 1866 la Guerra Austro-Prusiana, también conocida como la Guerra de las 7 Semanas. Prusia, con un ejército moderno, eficiente y bien liderado, derrotó rotundamente a Austria en la batalla de Sadowa. Austria fue obligada a retirarse de los asuntos germanos, y así nació la Confederación Alemana del Norte, liderada por Prusia y formada por los estados protestantes del norte. Pero aún faltaba algo más: convencer a los estados católicos del sur, como Baviera, Baden y Württemberg, de que se unieran. Para lograrlo, Bismarck necesitaba un enemigo común que despertara el sentimiento nacionalista alemán. Y ese enemigo fue Francia. En 1870, manipulando hábilmente un conflicto diplomático menor, el famoso telegrama de Ems, Bismarck hizo que el emperador francés Napoleón III declarara la guerra a Prusia. Fue justo lo que él quería. La guerra franco-prusiana unió a todos los estados alemanes contra un enemigo externo. Las tropas prusianas, organizadas y decididas, derrotaron a los franceses en la batalla de Sedan y capturaron al propio Napoleón III.
La victoria fue aplastante. Francia fue humillada, París quedó sitiada y el sentimiento de unidad alemana alcanzó su punto más alto. Entonces, el 18 de enero de 1871, en un momento cargado de simbolismo y poder, se proclamó el nacimiento del Imperio Alemán, Deutsches Kaiserreich, en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, en plena tierra francesa conquistada. El rey de Prusia, Guillermo I, fue coronado como Kaiser de Alemania, y Otto von Bismarck, el arquitecto de todo aquello, se convirtió en el canciller de hierro. Alemania, por fin, estaba unificada. Nacía una potencia industrial, militar y cultural que cambiaría el equilibrio del poder europeo. Pero también nacía con cicatrices, forjada en guerras, liderada por militares y con una ambición que pronto la llevaría a enfrentarse con las demás potencias del continente. Y ese es el camino que nos lleva directamente al siguiente capítulo: el auge del Imperio Alemán y su entrada en la carrera por el poder mundial. 7. El Imperio Alemán y la carrera por el poder mundial. Con la proclamación del Imperio Alemán en 1871, Alemania pasó de ser un conjunto de estados dispersos a convertirse en una nación unificada, poderosa y respetada. Era como si una máquina dormida hubiera despertado. El nuevo imperio industrializado, moderno y ambicioso, estaba listo para demostrar su lugar en el mundo. Bajo el liderazgo del Kaiser Guillermo I y, más tarde, de su nieto Guillermo II, Alemania vivió un crecimiento económico sin precedentes. Las fábricas se multiplicaban, los trenes conectaban las ciudades, las minas producían acero y carbón en cantidades colosales. Nacían grandes empresas químicas, metalúrgicas e industriales. En pocos años, Alemania se transformó en una de las potencias industriales más importantes del planeta. Las ciudades se modernizaron. Berlín, Hamburgo, Múnich y Frankfurt se llenaron de luces, tranvías, universidades, teatros, fábricas y vida. La población crecía, el comercio se expandía y el ejército se convertía en uno de los más organizados y temidos de Europa. Pero no era solo crecimiento económico. Alemania también quería un lugar en el reparto del mundo. Mientras británicos y franceses dominaban vastos imperios coloniales en África, Asia y Oceanía, los alemanes se sentían rezagados. Y así comenzó su entrada tardía en la carrera colonial. Durante los años 1880 y 1890, bajo el liderazgo de Bismarck, aunque con más cautela que ambición, Alemania estableció colonias en África como Togo, Camerún, África del Sudoeste alemana, hoy Namibia, y África Oriental alemana, hoy parte de Tanzania, Ruanda y Burundi, además de territorios en el Pacífico como Nueva Guinea y varias islas. Estas colonias no eran tan vastas como las británicas, pero alimentaban el orgullo nacional y abrían mercados para sus industrias. Internamente, el imperio también era una mezcla compleja. Aunque Prusia dominaba la política, el imperio incluía numerosos pueblos, religiones y culturas. El sistema político era una monarquía autoritaria con fachada parlamentaria. Había un parlamento, Reichstag, pero el verdadero poder lo tenía el Kaiser y su canciller. Bismarck, como canciller de hierro, gobernó con mano firme, reprimiendo a socialistas, negociando alianzas con la Iglesia y controlando los equilibrios internos. Pero con la muerte de Guillermo I y la caída de Bismarck en 1890, llegó al trono Guillermo II, un joven ambicioso, impulsivo y decidido a gobernar sin interferencias. Despidió a Bismarck y tomó las riendas del imperio con su estilo personal, más agresivo y menos diplomático. Guillermo II impulsó una política exterior más confrontativa. Quería que Alemania tuviera su lugar bajo el sol. Construyó una enorme flota de guerra para rivalizar con la Marina británica y comenzó a tejer alianzas, pero también tensiones, con otras potencias europeas.
Alemania se posicionaba como un nuevo rival global, no solo en la economía, sino también en el ajedrez político y militar del mundo. Y así, mientras el país brillaba con fábricas, ciencia, cultura y tecnología, la sombra de un conflicto se acercaba lentamente. Las alianzas se volvían más frágiles, los egos imperiales crecían y el equilibrio europeo empezaba a tambalearse. La Alemania del Kaiser había llegado a la cima, pero no sabía que también se acercaba a una de las caídas más trágicas de su historia. Y es justamente ahí donde se abre el próximo capítulo, la Primera Guerra Mundial, el principio del fin para el viejo imperio alemán. Si este video te está atrapando, si estás sintiendo cada parte de esta historia, haz una pausa y apóyanos ahora mismo. Suscríbete al canal y dale me gusta al video. Puede parecer algo pequeño, pero con solo un clic nos ayudas a llevar esta historia a miles de personas que hoy necesitan escucharla. Tu gesto cuenta, tu apoyo transforma. Seguimos con la historia. 8. La Primera Guerra Mundial. Gloria, hambre y derrota. A comienzos del siglo XX, Alemania era una potencia en ascenso, fuerte, industrial, militarizada y con ambiciones globales. Pero también estaba rodeada de enemigos recelosos, alianzas frágiles y tensiones crecientes. El equilibrio de poder en Europa era como un castillo de cartas a punto de caer. En 1914, todo estalló tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo. Fue la chispa que encendió un incendio que ya tenía combustible acumulado. Austria declaró la guerra a Serbia, Rusia respondió, y en cuestión de días, Alemania entró en guerra contra Francia, Rusia y más tarde Gran Bretaña. Así comenzó la Primera Guerra Mundial, una catástrofe que cambiaría el destino de Alemania y del mundo entero. Alemania, aliada del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Otomano, confiaba en una victoria rápida. Su estrategia inicial, el Plan Schlieffen, buscaba invadir Francia rápidamente a través de Bélgica, derrotarla y luego girar hacia el este contra Rusia. Pero el plan fracasó. La guerra se estancó en trincheras, especialmente en el frente occidental. Millones de soldados cavaron, vivieron y murieron en el barro bajo fuego constante, sin avances claros. La guerra se transformó en un infierno prolongado. Gas tóxico, ametralladoras, tanques y artillería pesada convirtieron los campos de batalla en paisajes lunares. Cada metro ganado costaba miles de vidas. Alemania luchaba en dos frentes, y aunque su ejército era formidable, la guerra comenzaba a desgastar el país por dentro. Mientras tanto, en casa, la población sufría. El bloqueo naval británico impedía la llegada de alimentos y materias primas. El hambre, el racionamiento, las huelgas y el cansancio crecían en las ciudades alemanas. El pueblo, que al principio apoyaba con fervor al ejército, comenzó a cuestionar el costo humano del conflicto. En 1917, la situación cambió radicalmente. Estados Unidos entró en la guerra del lado de los aliados. Alemania, aislada y agotada, intentó una ofensiva final en 1918, pero fue rechazada. Las tropas estaban al límite, el frente se desmoronaba y el espíritu de lucha se había quebrado. Finalmente, el 11 de noviembre de 1918, Alemania firmó el armisticio. El imperio alemán colapsó. El Kaiser Guillermo II abdicó y huyó al exilio y se proclamó una república. Pero la guerra no terminó realmente con la firma del armisticio, sino con el Tratado de Versalles en 1919. Y ese tratado fue una herida profunda para Alemania. El tratado imponía condiciones durísimas. Alemania perdió territorios, colonias, fue obligada a pagar reparaciones económicas astronómicas y, lo más humillante, tuvo que aceptar toda la culpa por la guerra. El ejército fue reducido drásticamente y el orgullo nacional quedó destrozado. Las calles de Berlín, que alguna vez soñaron con un imperio eterno, ahora estaban llenas de desempleados, veteranos mutilados y familias en ruina. La economía colapsaba.
La inflación se disparaba, el futuro era incierto. Y aunque la guerra había terminado en los campos de batalla, comenzaba una nueva guerra dentro del alma alemana. Una guerra entre el deseo de reconstrucción y el resentimiento profundo que iba creciendo en silencio. Es justamente ahí donde entra el próximo capítulo, la República de Weimar, un periodo de caos, cultura, crisis y surgimiento de ideologías perigosas que prepararíamos terreno para lo que estaba por vir. 9. La República de Weimar, caos, arte y amenaza. Tras el colapso del Imperio Alemán en 1918, Alemania entró en una nueva etapa, la República de Weimar. Su nombre viene de la ciudad donde fue redactada la nueva Constitución Democrática. Nacía una república moderna, con un sistema parlamentario, libertades civiles, sufragio universal, pero que ya cargaba una mochila llena de piedras, la derrota en la guerra, el resentimiento por el Tratado de Versalles y una economía hecha trizas. Desde el principio, la república fue frágil. La gente no la había elegido con entusiasmo, sino como única salida posible. El antiguo orgullo imperial se había desmoronado y la sensación general era de humillación, hambre e inestabilidad. Mientras los políticos intentaban estabilizar el país, en las calles estallaban huelgas, motines y enfrentamientos entre grupos extremistas. Pero al mismo tiempo, algo increíble surgía. Una explosión cultural sin precedentes. Berlín se transformó en el corazón de una nueva era. En medio del caos, florecieron el arte, el cine, el teatro, la arquitectura y la filosofía. Nombres como Bertolt Brecht, Marlene Dietrich, Paul Klee, Kandinsky y Walter Gropius pusieron a Alemania en el centro de la vanguardia mundial. Era una sociedad que bailaba al borde del abismo. Sin embargo, la economía seguía siendo un desastre. Entre 1921 y 1923, Alemania vivió una de las peores hiperinflaciones de la historia. El valor del marco alemán se desplomó tanto que el dinero era más útil como papel tapiz que como moneda. Una barra de pan podía costar millones de marcos por la mañana y el doble por la tarde. Las familias perdieron sus ahorros, el hambre volvió, la desesperación crecía y en medio de esa desesperanza surgieron movimientos radicales que ofrecían soluciones simples para problemas complejos. Los comunistas, por un lado, prometían una revolución obrera como la rusa. Los nacionalistas extremos, por otro, culpaban a los judíos, a los extranjeros, a los políticos democráticos y prometían restaurar la gloria perdida. Fue durante este periodo que un exsoldado frustrado, con gran talento para hablar en público y un odio creciente dentro de sí, empezó a ganar visibilidad: Adolf Hitler. En 1923 intentó tomar el poder a través de un golpe fallido, el Putsch de Múnich, por el cual fue encarcelado. Allí escribió Mein Kampf, su manifiesto político lleno de odio racial, nacionalismo extremo y planes de expansión territorial. Después de algunos años de relativa estabilidad con ayuda extranjera, la situación volvió a desmoronarse con el crack financiero de 1929. La Gran Depresión afectó duramente a Alemania. El desempleo se disparó, las fábricas cerraron, las filas de hambre volvieron a las calles. La democracia tambaleaba y el pueblo, cansado de promesas incumplidas, comenzó a mirar con otros ojos a los extremistas. En las elecciones, los partidos radicales crecieron rápidamente y mientras los moderados se dividían y debatían, los nazis ganaban terreno, prometiendo orden, trabajo y orgullo nacional. El terreno ya estaba fértil. 10. El ascenso de Hitler y el Tercer Reich. La década de 1930 en Alemania fue una tormenta perfecta. El desempleo azotaba a millones, las fábricas estaban cerradas, la inflación había destruido los ahorros de las familias y el orgullo nacional seguía hundido tras la derrota en la Primera Guerra Mundial.
En ese escenario de desesperanza, el pueblo alemán buscaba una salida urgente, un salvador, una respuesta. Y fue entonces cuando la figura de Adolf Hitler pasó de ser un agitador de cervecería a convertirse en una fuerza política imparable. Líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más conocido como el Partido Nazi, Hitler no solo prometía trabajo y pan, prometía devolverle a Alemania su grandeza perdida. Su mensaje era claro, directo y emocional. Los culpables de la decadencia eran los judíos, los comunistas, los extranjeros y los políticos débiles de la República de Weimar. Con sus discursos inflamados, su dominio de la propaganda y una estrategia perfectamente orquestada, Hitler ganó el corazón de millones de alemanes. En las elecciones de 1932, su partido se convirtió en el más votado. Y en enero de 1933 fue nombrado canciller de Alemania. Muchos pensaban que sería fácil de controlar, pero se equivocaban por completo. Una vez en el poder, Hitler actuó rápidamente. El incendio del Reichstag, el Parlamento alemán, fue el pretexto perfecto para suspender libertades civiles, perseguir opositores e imponer leyes de excepción. En pocos meses, la democracia fue eliminada. Los partidos fueron prohibidos, los sindicatos disueltos, los medios de comunicación controlados. Había nacido el Tercer Reich. Hitler se autoproclamó Führer, el líder supremo. Y bajo su mando, Alemania se transformó en una dictadura totalitaria. Se implantó un culto al líder. Se reeducó a los jóvenes con ideología nazi, se promovió el odio racial como política de Estado y se persiguió con violencia a todo aquel que pensara diferente. El antisemitismo, que antes era una idea marginal, se convirtió en ley. Comenzaron los boicots a negocios judíos, la expulsión de judíos de universidades, la prohibición de matrimonios mixtos y finalmente la Noche de los Cristales Rotos en 1938, cuando sinagogas fueron incendiadas, escaparates destruidos y miles de judíos arrestados. Pero Hitler no solo quería controlar Alemania. Su visión era mucho más amplia: crear un imperio alemán en Europa, una raza superior, dominando territorios y eliminando lo que consideraba impuro o inferior. Por eso, comenzó a rearmar el país en secreto, violando el Tratado de Versalles. Creó nuevas fábricas de armas, expandió el ejército y modernizó la Luftwaffe, Fuerza Aérea. Y el mundo miraba con preocupación, pero sin actuar. En 1936 invadió Renania. En 1938 anexó Austria Anschluss. Más tarde se apropió de los Sudetes, una región de Checoslovaquia, sin disparar una sola bala. Todo bajo el argumento de proteger a los alemanes étnicos. Europa cedía, intentando evitar una nueva guerra. Pero Hitler no se detendría. Ya estaba preparando su próximo movimiento. Porque en su mente, el verdadero futuro de Alemania no estaba en la paz, sino en la conquista. Y es así, paso a paso, discurso tras discurso, decreto tras decreto, que una nación herida fue llevada hacia la oscuridad, convencida de que marchaba hacia la gloria. El mundo aún no lo sabía, pero la peor guerra de la historia estaba por comenzar, y Alemania sería su epicentro. Y ese es justamente el próximo capítulo de esta historia, la Segunda Guerra Mundial y el horror del Holocausto. 11. La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. El 1 de septiembre de 1939, a las 4:45 de la madrugada, las tropas alemanas cruzaron la frontera y atacaron Polonia sin previo aviso. Fue el inicio de un nuevo y brutal conflicto global, la Segunda Guerra Mundial. Con una velocidad impresionante, los soldados de Hitler usaron una estrategia conocida como Blitzkrieg, guerra relámpago, que combinaba ataques aéreos, tanques y movimientos rápidos de infantería. Polonia cayó en pocas semanas. Poco después, Alemania firmó un pacto secreto con la Unión Soviética para repartirse el territorio polaco.
era el comienzo de una ola expansiva. En solo 2 años, Alemania había conquistado Noruega, Dinamarca, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia. París fue ocupada. La bandera nazi ondeaba sobre la Torre Eiffel. En 1941, las tropas alemanas llegaron incluso a las puertas de Moscú. Parecía que nada podía detener al Tercer Reich, pero no era solo una guerra de territorios. Mientras los ejércitos avanzaban, el régimen nazi ponía en marcha un plan sistemático de exterminio. En los territorios ocupados, millones de personas eran perseguidas, arrestadas y deportadas a campos de concentración. Los judíos, especialmente, fueron convertidos en objetivo central. Hitler los culpaba de todos los males de Alemania: la derrota en la Primera Guerra, la crisis económica, la decadencia cultural, y ahora, con el control total, implementó su solución final: el exterminio planificado del pueblo judío. En campos como Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Dachau y muchos otros, hombres, mujeres y niños eran despojados de sus nombres, sus familias y su dignidad. Eran obligados a trabajar hasta morir o directamente enviados a cámaras de gas. Los cuerpos eran incinerados en hornos y los pocos sobrevivientes quedaban marcados para siempre. Pero no fueron solo los judíos. Comunistas, gitanos, homosexuales, discapacitados, testigos de Jehová y cualquier opositor también fueron perseguidos. El Holocausto, como se conocería después, fue una de las mayores atrocidades de la historia de la humanidad, con más de 6 millones de judíos asesinados y millones más de otras víctimas. Mientras tanto, la guerra comenzaba a volverse en contra de Alemania. En 1941, Hitler invadió la Unión Soviética, rompiendo su pacto anterior. Fue un error fatal. El frente oriental se volvió un infierno de hielo, barro y sangre. La batalla de Stalingrado en 1942-1943 fue el punto de quiebre. El ejército nazi sufrió una derrota devastadora. En el oeste, los aliados, liderados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, comenzaron a reconquistar territorio. El 6 de junio de 1944, el famoso Día D, miles de soldados desembarcaron en Normandía y abrieron un nuevo frente. Berlín quedó atrapada entre 2 fuegos, los soviéticos por el este y los aliados por el oeste. Finalmente, el 30 de abril de 1945, Hitler se suicidó en su búnker en Berlín, junto a su esposa Eva Braun. Una semana después, Alemania se rindió incondicionalmente. Las ciudades estaban en ruinas, millones de alemanes muertos, el país ocupado y dividido. Lo que había comenzado como una promesa de gloria terminó en una destrucción total y una vergüenza eterna. Y no solo se destruyó un país, se destruyó parte de la humanidad, con heridas que aún duelen, con cicatrices que nunca podrán desaparecer. Pero incluso entre los escombros, una nueva Alemania empezaba a nacer, dividida, vigilada y humillada, pero con la posibilidad de empezar de nuevo. Y es precisamente eso lo que nos lleva al próximo capítulo. La Alemania dividida entre este y oeste, 2 mundos enfrentados dentro de una misma nación. Si estás disfrutando de esta historia y algo dentro de ti está resonando, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo y le des me gusta a este video. Eso no solo nos apoya a seguir creando contenido como este, también hace que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan justo ahora. No lo dejes para después, suscríbete y deja tu like. Seguimos. 12. La Alemania dividida, este y oeste. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, Alemania estaba destruida física y moralmente. Las grandes ciudades eran montañas de escombros. Las fábricas no funcionaban. Las familias estaban rotas. Millones de personas vivían entre ruinas, hambre y silencio. El país que alguna vez había querido dominar el mundo ahora estaba ocupado y vigilado por las fuerzas extranjeras. Los vencedores
Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Francia dividieron el territorio alemán en 4 zonas de ocupación. Berlín, aunque se encontraba en el sector soviético, también fue dividida en 4 partes. En principio, esta división era provisional, pero la realidad fue otra. Muy pronto comenzaron a surgir diferencias irreconciliables entre los antiguos aliados. De un lado, los Estados Unidos y sus aliados occidentales, que querían una Alemania democrática y capitalista. Del otro, la Unión Soviética, que pretendía establecer un régimen comunista bajo su control. Así, nació una nueva tensión global, la Guerra Fría. En 1949, esa división se volvió oficial. En el oeste se formó la República Federal de Alemania, RFA, con capital en Bonn, aliada del bloque occidental. En el este se estableció la República Democrática Alemana, RDA, con capital en Berlín Oriental bajo la influencia soviética. Era el mismo pueblo, la misma lengua, la misma historia. Pero ahora 2 países completamente distintos, con ideologías opuestas, economías separadas, fronteras internas e inclusive sistemas educacionais e culturais divergentes. La Alemania Occidental comenzó un proceso rápido de reconstrucción, impulsado por el Plan Marshall, un programa de ayuda económica de Estados Unidos. En pocos años, las fábricas se reactivaron. Las ciudades fueron reconstruidas y el país entró en una etapa conocida como el milagro económico alemán. Hamburgo, Múnich, Frankfurt y otras urbes revivieron como centros industriales, culturales y financieros. Mientras tanto, en la Alemania Oriental, el régimen comunista implementó un sistema rígido. Todo era controlado por el Estado, desde la educación hasta los alimentos. La libertad de expresión fue suprimida, las elecciones eran controladas, y la Stasi, la policía secreta, vigilaba incluso las conversaciones dentro de las casas. Muchos intentaban escapar hacia el oeste, cruzando la frontera a pie, en coche, o incluso cavando túneles. Pero el gobierno del este no lo permitiría por mucho tiempo. En 1961 se levantó uno de los símbolos más tristes y poderosos del siglo XX, el Muro de Berlín. En una noche, Berlín fue partida en 2. Familias quedaron separadas. Amigos no pudieron despedirse. Quienes intentaban cruzar eran arrestados o asesinados. El muro no era solo concreto y alambre, era la encarnación física de una ideología que había partido a una nación en 2. Durante décadas, Alemania vivió esta división, mientras en el oeste se desarrollaba una sociedad de consumo, moderna y abierta. En el este se mantenía una estructura rígida, austera y vigilada. La tensión era constante. Pero incluso en la oscuridad, la esperanza seguía viva. La gente no olvidaba que eran parte de un mismo pueblo, de una misma historia, y que algún día, de alguna forma, volverían a ser uno solo. 13. La caída del muro de Berlín y la reunificación. Durante casi 28 años, el muro de Berlín fue el símbolo más doloroso de la Guerra Fría. Separaba familias, amigos, historias. Marcaba una frontera entre 2 formas de ver el mundo. Al oeste, la democracia y la economía de mercado. Al este, el comunismo y el control estatal. Pero las murallas no son eternas, y el deseo de libertad siempre encuentra grietas. A finales de la década de 1980, los vientos de cambio comenzaron a soplar en Europa del Este. En la Unión Soviética, el líder Mikhail Gorbachov impulsaba reformas conocidas como perestroika, reestructuración, y glasnost, transparencia. Estos cambios desestabilizaron a los regímenes comunistas de varios países satélites, incluyendo a la RDA. En Alemania Oriental, el pueblo estaba cansado de la vigilancia, de la represión, de la falta de libertad. Miles comenzaron a protestar en ciudades como Leipzig, Dresde y Berlín. Cada semana las marchas crecían. La gente gritaba «Wir sind das Volk», «Somos el pueblo», exigiendo reformas reales. Mientras tanto,
Muchos alemanes del este comenzaron a huir por países vecinos, como Hungría y Checoslovaquia, que empezaban a abrir sus fronteras. La presión internacional aumentaba. La tensión en las calles se hacía insostenible. Y entonces ocurrió lo impensable. El 9 de noviembre de 1989, un funcionario del gobierno de Alemania Oriental anunció en una rueda de prensa, con confusión y sin preparación, que los ciudadanos podrían cruzar libremente la frontera hacia el oeste. La noticia corrió como pólvora. Esa misma noche, miles de berlineses se acercaron al muro. Los guardias, desconcertados, no recibieron órdenes claras. Algunos dejaron pasar a las personas, otros no sabían qué hacer. Y poco a poco, la multitud comenzó a escalar el muro, a romperlo con martillos, a abrazarse, a llorar. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. El muro que por décadas había dividido a un pueblo se desmoronaba ante los ojos del planeta. No fue solo concreto lo que cayó aquella noche. Cayó el miedo, cayó la censura, cayó una era. Los días siguientes fueron de euforia. Familias que llevaban años separadas se reencontraron. Gente del este caminaba por las calles del oeste con lágrimas, con asombro, con esperanza. Pero la reunificación no era solo una emoción, también fue un desafío inmenso. El 3 de octubre de 1990, Alemania fue oficialmente unificada. La RDA dejó de existir y pasó a formar parte de la República Federal de Alemania. Berlín volvió a ser la capital de una sola nación. Pero el camino no fue fácil. La integración de dos sistemas tan diferentes costó años de trabajo, miles de millones de euros y una profunda transformación social. Las desigualdades persistieron. Las heridas tardaron en sanar, pero el paso había sido dado, el muro había caído, y con él renacía la esperanza de un futuro común. Alemania volvía a estar completa, no como en los viejos imperios, ni bajo banderas de dominación, mas como una república moderna, democrática y decidida a no repetir los errores del pasado. 14. El milagro económico alemán. Tras la emoción de la reunificación en 1990, Alemania se encontró con una tarea monumental: coser las heridas de una nación dividida durante casi medio siglo. El muro había caído, sí, pero en la práctica todavía existían dos Alemanias. Por un lado, la Alemania occidental, moderna, industrializada, con una economía sólida y conexiones globales. Por otro lado, la Alemania oriental, empobrecida, con fábricas obsoletas, infraestructuras deterioradas y millones de personas que habían vivido bajo un régimen socialista autoritario, sin conocer la lógica del mercado libre. El proceso de integración fue duro, doloroso y costoso. Ciudades enteras del este quedaron paralizadas, empresas cerraron, millones perdieron sus empleos. La esperanza inicial dio paso, en muchos lugares, al desencanto. No era fácil pasar de una vida controlada pelo Estado a una sociedade aberta, onde a iniciativa individual era agora una exigencia. Pero Alemania no se rindió. No permitió que su sueño de unidad se convirtiera en fracaso. El gobierno federal lanzó un ambicioso plan de inversión para modernizar el este. Se construyeron carreteras, escuelas, hospitales, trenes de alta velocidad, redes de telecomunicaciones, una infraestructura nueva para una era nueva. A pesar del alto coste, la solidaridad nacional se impuso. Los alemanes del oeste pagaron más impuestos, los del este enfrentaron más sacrificios. Pero juntos, como un solo país, apostaron por reconstruir, no por dividir aún más. Mientras tanto, la economía alemana, ya fuerte, se transformó en una de las más eficientes del mundo. Se consolidó la industria automovilística. Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes-Benz, la ingeniería de precisión, la robótica, la farmacéutica, las energías renovables. Alemania exportaba calidad, innovación y tecnología.
A esta etapa se le llamó con razón el milagro económico alemán, aunque no fue un milagro espontáneo. Fue el fruto de años de trabajo duro, planificación, austeridad y visión de largo plazo. Al mismo tiempo, Alemania se convirtió en el motor político y económico de la Unión Europea. Jugó un papel central en el nacimiento del euro, en los tratados de integración europea, en las decisiones económicas del continente. Berlín dejó de ser una ciudad símbolo de división y pasó a ser la capital de una Alemania unida, libre y poderosa. Pero lo más admirable fue que, en medio de tanto éxito, Alemania no olvidó su pasado. En lugar de barrer bajo la alfombra los horrores del siglo XX, los enfrentó. Construyó museos, memoriales, centros educativos para recordar el Holocausto, el nazismo, la dictadura del Este y enseñar a las nuevas generaciones que la libertad, la democracia y la paz no se heredan, se construyen cada día. Así, entre memoria y modernidad, entre dolor y renacimiento, Alemania volvió a levantarse. Y lo hizo como lo hacen los pueblos fuertes, con humildad, con trabajo y con propósito. Y ahora ya no es una tierra dividida, es una nación que aprendió de su historia y lidera con responsabilidad en el siglo XXI. Y ese es el tema del próximo capítulo, la Alemania de hoy. Una potencia con rostro humano que sigue influenciando el mundo con sus valores, su cultura y su compromiso con el futuro. 15. La Alemania de hoy. Poder, memoria y futuro. Después de tantas guerras, divisiones, reconstrucciones y transformaciones profundas, Alemania entró al siglo XXI como una nación madura, poderosa y profundamente consciente de su historia. Ya no es el imperio que soñaba con dominar el mundo, ni la nación rota por un muro de concreto. Hoy es un símbolo de resiliencia, equilibrio y liderazgo global. Con una población de más de 80 millones de habitantes, Alemania es el país más grande y poblado de la Unión Europea. Su economía es una de las más fuertes del planeta. Fábricas de automóviles, robótica, farmacéutica, energías limpias y alta tecnología marcan su presencia en todos los continentes. Pero su verdadera fuerza no está solo en lo que produce, sino en los valores que defiende. La Alemania de hoy no esconde su pasado, lo mira de frente. Desde los horrores del Holocausto hasta la represión de la Alemania Oriental, todo está documentado, estudiado y preservado para que las nuevas generaciones no repitan los errores del ayer. Museos, memoriales, centros educativos y días de reflexión forman parte activa del calendario nacional. Pero al mismo tiempo es un país moderno, abierto y dinámico. Sus ciudades están llenas de vida. Berlín es creativa e intensa. Hamburgo respira cultura portuaria. Múnich es industrial y sofisticada. En las calles se escuchan decenas de lenguas. Jóvenes de todo el mundo estudian, trabajan y crean en universidades e institutos alemanes. La migración se volvió parte de su identidad. Aunque no sin tensiones, Alemania ha acogido a millones de personas de diferentes culturas, especialmente durante la crisis migratoria de 2015. En vez de cerrar sus puertas, eligió el camino más difícil: integrar, educar, construir puentes. En política, Alemania es uno de los pilares de la Unión Europea. Su voz pesa en las decisiones económicas, diplomáticas y ambientales del continente. Tras la era de Angela Merkel, el país ha continuado su papel como mediador en conflictos, defensor del multilateralismo y ejemplo de gobernabilidad democrática. También enfrenta nuevos desafíos: el cambio climático, la transformación digital, el envejecimiento poblacional, la desigualdad en algunas regiones del este y la amenaza del extremismo político. Pero, como a lo largo de su historia, los alemanes enfrentan el presente con organización, diálogo y visión de futuro. Hoy, Alemania ya no busca conquistar territorios,
Busca soluciones globales, no levanta muros, derriba barreras con ciencia, cultura, innovação e memória. E talvez isso seja o mais inspirador de tudo. Um país que foi responsável por tantas tragédias no século XX, hoje é símbolo de estabilidade, responsabilidade e construção de pontes. Um exemplo de que é possível cair e se reerguer com dignidade. Así es la Alemania de hoy, una potencia silenciosa, una voz firme y una conciencia despierta. Una nación que después de todo lo vivido no solo volvió a ser fuerte, sino también justa, humana y profundamente transformada. Ahora que has recorrido con nosotros la historia completa de Alemania, quizás te des cuenta de algo profundo. Esta no es solo la historia de un país, es el reflejo de la historia humana. Alemania cayó, y cayó más de una vez. Se perdió en guerras, se rompió por dentro, se dividió por ideologías, cometió errores imperdonables, y sin embargo, eligió el camino más difícil, mirar hacia atrás con responsabilidad y hacia adelante con propósito. ¿Y sabes qué? Eso también habla de ti, de todos nosotros, porque todos hemos pasado por momentos de oscuridad, por muros que nos separaron de quienes amamos, por errores que nos llenaron de culpa, por decisiones que nos rompieron por dentro, pero como Alemania también tenemos una opción: reescribir nuestra historia sin borrar el pasado, reconstruir sin negar las ruinas y renacer sin olvidar lo que fuimos. Alemania no es grande por su poder, es grande por su capacidad de transformarse, por su decisión de no repetir sus errores y por demostrarle al mundo que sí se puede caer y volver a levantarse más humano, más justo, más fuerte. Y si Alemania pudo hacerlo, ¿por qué tú no podrías? Y antes de que te vayas, verifica ahora mismo si ya estás suscrito al canal. Si no lo estás, haz clic y acompáñanos en esta misión de contar historias que inspiran, enseñan y transforman. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que la necesite, porque nunca sabes. Una sola historia puede cambiarle la vida a una persona. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.